Probablemente estamos a punto de presenciar uno de los momentos más locos de la historia. Por ejemplo, aunque la Reserva Federal acaba de anunciar otra pausa en las tasas hace unos días, el mercado cree que podríamos ver el primer recorte de tasas en septiembre. Políticamente, el mercado está anticipando grandes cambios y cada semana aparecen nuevas propuestas, como la idea de controlar los alquileres en todo el país. Esto significa que las leyes y políticas podrían cambiar de manera drástica, afectando a cómo se manejan los precios de alquiler y otros aspectos económicos. Deberíamos desglosar exactamente lo que esto significa, lo que es probable que suceda y cómo esto te afectará porque, a pesar de lo que podrías pensar, el mercado de valores parece favorecer a un partido político sobre el otro con rendimientos bastante más altos. El mercado inmobiliario podría sufrir un giro dependiendo de quién esté en el cargo, y la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos encargado de imprimir dólares y controlar cuántos hay en circulación, está jugando un papel crucial en este momento. También deciden cuánto cuesta pedir dinero prestado, es decir, las tasas de interés, como lo que pagas de más cuando sacas un préstamo. Han hecho comentarios recientes y novedosos sobre la economía y estas tasas de interés, que son muy importantes y definitivamente querrás saber. Como que Costco ahora está vendiendo cubos de comida listos para el apocalipsis. No, ahora en serio. Para empezar a hablar sobre la posibilidad de que bajen las tasas de interés, debemos concentrarnos en la causa principal de este cambio: la inflación. La inflación es el aumento de los precios de los bienes y servicios con el tiempo, y es el factor que está impulsando la discusión sobre los recortes de las tasas. Los precios al consumo han aumentado en promedio en todos los ámbitos un 20,8% desde 2020. Hay una buena noticia en el hecho de que los precios están comenzando a bajar o al menos no suben a una velocidad tan rápida. Sin contar los precios de los alimentos y la energía, que suelen cambiar mucho y de manera impredecible, los precios en junio cayeron un 0,1%. Esto muestra que la inflación está empezando a disminuir y los precios están al mismo nivel que a principios de 2021. En general, los precios en todos los sectores de la economía subieron solo un 3% en comparación con el año anterior, lo que confirma esta tendencia. En términos de por qué ocurrió esto, una caída del 3,8% en los precios de la gasolina ciertamente ayudó. Además, los precios de los vehículos usados disminuyeron un 1,5% en el mes y bajaron un 10,1% respecto al año anterior, lo que lleva a la conclusión de que la inflación finalmente podría estar disminuyendo. Las tasas de interés podrían dejar de ser tan altas pronto. Si esta tendencia sigue en unos meses, podríamos ver reducciones significativas en estas tasas, lo cual sería beneficioso para la economía. Hay un tema que nunca ha sido más importante que ahora, y es el mercado de valores. Por un lado tenemos a los demócratas que, hasta ahora, han dejado al S&P 500 con una ganancia de casi el 10% en lo que va de año. Por otro lado están los republicanos, con Trump, proponiendo un recorte masivo del impuesto corporativo, lo que podría llevar a otro auge económico. Esto te puede hacer pensar, ¿qué es mejor para el mercado de valores? ¿Los republicanos o los demócratas? Obviamente, los resultados pasados no siempre indican lo que pasará en el futuro, y un presidente no tiene control directo sobre si el mercado de valores sube o baja. Pero, sorprendentemente, hay algunas tendencias interesantes que querrás conocer. En los últimos 100 años, solo 3 presidentes han tenido rendimientos negativos del S&P 500 durante su mandato: George Bush, Richard Nixon y Herbert Hoover, quien estuvo en el cargo durante la Gran Depresión. Todos los demás presidentes han visto algún tipo de rendimiento positivo durante su presidencia. Curiosamente, los años electorales tienden a ser los más rentables. Por ejemplo, en los últimos 100 años, el mercado de valores ha tenido un rendimiento promedio anualizado del 10,3%. Pero si solo miramos los años de elecciones presidenciales, ese rendimiento salta al 11,6%. Actualmente los inversores son más cautelosos en torno a las elecciones de mitad de periodo. Las elecciones de mitad de periodo son las que se realizan a mitad del mandato del presidente de Estados Unidos, es decir, 2 años después de que el presidente ha asumido el cargo.
Estas elecciones se hacen para elegir a miembros del Congreso, que incluye la Cámara de Representantes y una parte del Senado. Se realizan cada 2 años para asegurarse de que haya una renovación constante y balance de poder en el gobierno. Debido a la incertidumbre sobre los posibles cambios en las políticas que afectan a las empresas y la economía, el ciclo de elecciones sigue un patrón claro. Primero están las elecciones presidenciales. Estas elecciones se celebran cada 4 años. En ellas se elige al presidente y al vicepresidente de Estados Unidos. Durante estos años, el mercado de valores tiende a ser bastante rentable, con un rendimiento promedio del 11,6%. Esto se debe a que las expectativas y cambios políticos generados por las elecciones presidenciales suelen influir positivamente en el mercado. 2 años después de las elecciones presidenciales, se realizan las elecciones de mitad de periodo. En estas elecciones se eligen a todos los miembros de la Cámara de Representantes y a 1/3 del Senado. Estas elecciones generan cierta incertidumbre política porque pueden cambiar quién controla el Congreso. Históricamente, durante los años de elecciones de mitad de periodo, el mercado de valores tiende a subir solo un 7,4% debido a esta incertidumbre. Entre las elecciones presidenciales y las elecciones de mitad de periodo, hay años en los que no se celebran elecciones nacionales. Durante estos años, el mercado de valores suele tener un rendimiento más alto, con un promedio del 14,8%. Esto se debe a la menor incertidumbre política, ya que no hay cambios electorales importantes que puedan afectar a las políticas económicas. ¿Por qué pasa esto? Si hay algo que los inversores odian, es la incertidumbre. Cuando el mercado no puede predecir lo que va a pasar, tiende a asumir el peor escenario posible, lo que reduce los rendimientos. Esto es especialmente cierto cuando hablamos del Congreso, ya que sus decisiones tienen un impacto mayor en la economía que las del presidente. El Congreso aprueba leyes que afectan a impuestos, gasto público y regulaciones, lo que puede influir directamente en cómo le va a la economía y al mercado de valores. En términos de qué partido político es mejor para el mercado de valores, depende de a quién le preguntes. Por ejemplo, según algunos datos, los presidentes demócratas lograron un retorno promedio del 8,72% cuando tanto la Cámara como el Senado eran de mayoría demócrata. Un retorno del 15,72% con un Congreso dividido y un retorno del 14,5% con un Congreso republicano. Por otro lado, los presidentes republicanos tuvieron un retorno promedio del 11,7% con un Congreso republicano, un 12,2% con un Congreso dividido y solo un 1% con un Congreso demócrata. Así que, según estos datos, el presidente demócrata con un Congreso dividido parece ser la mejor combinación. El presidente republicano Hoover, durante la Gran Depresión, tuvo un impacto muy negativo en el mercado de valores, con una pérdida anualizada del 30%. Esta gran pérdida baja significativamente el promedio de rendimientos históricos. Si eliminamos este periodo extremadamente malo, los datos cambian considerablemente. Desde 1957, los presidentes demócratas han visto un rendimiento promedio del 9,8% en el mercado de valores, mientras que los presidentes republicanos han tenido un rendimiento promedio del 6%. Sin embargo, si miramos el rendimiento medio, una forma de medir que minimiza el efecto de valores extremadamente altos o bajos, los presidentes republicanos tienen un rendimiento del 10,2% frente al 8,9% de los demócratas. Algunos creen que este dato es más preciso porque refleja mejor el rendimiento típico sin ser distorsionado por eventos excepcionales como la Gran Depresión. En resumen, esto significa que si eliminamos el impacto negativo del mandato de Hoover durante la Gran Depresión, los resultados para los presidentes republicanos serían diferentes. Un Congreso dividido, donde ningún partido tiene el control absoluto, suele ser lo mejor para el mercado de valores. Esto se debe a que es menos probable que se aprueben propuestas radicales, lo que lleva a una mayor estabilidad. Si te preocupan los rendimientos del mercado de valores, es más útil observar quién controla la Cámara y el Senado, ya que tienen mucho más control sobre las políticas que afectan a la economía que el presidente. En cuanto a cómo esto podría afectar a los precios de la vivienda,
Las políticas económicas y las decisiones del Congreso pueden tener un gran impacto en el mercado inmobiliario, afectando a los precios de las casas y a la disponibilidad de crédito hipotecario. Los precios de la vivienda han alcanzado otro récord, aumentando un 5,7% a nivel nacional en comparación con el año anterior. Sin embargo, este número es el más lento desde principios de 2023. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios ha sacado un informe en el que dice que estamos viendo un cambio lento de un mercado de ventas a un mercado de compradores. Esto significa que la oferta y la demanda se están equilibrando, lo que sugiere que los días de aumentos masivos de precios probablemente hayan quedado atrás. Es más barato alquilar que ser propietario en las 50 principales ciudades de Estados Unidos. Para ayudar con el aumento de los alquileres, el presidente Biden ha propuesto un control de alquileres a nivel nacional. Esto significa que ha pedido al Congreso limitar los aumentos de alquiler de las unidades existentes al 5%. Si los propietarios no cumplen con esta regla, perderían algunos beneficios fiscales, es decir, reducciones en los impuestos que deben pagar al gobierno. Además, se proporcionaría $10.000 en alivio hipotecario, ayudando a más personas a comprar casas. Sin embargo, no está claro si esto realmente ayudará a controlar los alquileres. La mitad de los inquilinos en Estados Unidos pagan más del 30% de sus ingresos en vivienda, lo mismo que los propietarios gastan en sus hipotecas. Además, 12,1 millones de estadounidenses gastan más de la mitad de sus ingresos en vivienda. Muchos economistas creen que los controles de alquiler no son una buena idea. Según una encuesta de 1992 de la Asociación Económica Estadounidense, el 93% de los economistas piensan que un tope a los alquileres reduce la cantidad y la calidad de las viviendas disponibles. De hecho, un estudio más reciente de Stanford encontró que el control de alquileres tiene un efecto negativo en los precios de la vivienda para los inquilinos, y hace lo contrario de lo que se pretende. El estudio analizó edificios construidos después de 1980 que no tienen alquiler controlado, y esto es lo que encontraron. El control de alquileres aumentó la probabilidad de que un inquilino se quedara en su casa en casi un 20%. Esto significa que los inquilinos eran menos propensos a mudarse porque querían mantener el costo del alquiler. En los vecindarios más caros, los propietarios intentan expulsar a sus inquilinos para poder remodelar o cambiar el uso de las propiedades y así escapar de los límites de alquiler impuestos. Al convertir estas propiedades en condominios o viviendas de lujo, los propietarios podían alquilarlas a precios de mercado más altos, ya que las unidades remodeladas o convertidas no estarían sujetas al control de alquiler. Este proceso de conversión a menudo implicaba eliminar unidades de alquiler asequible del mercado, lo que reducía la cantidad total de viviendas disponibles para alquiler en un 15%. Pero la pérdida de viviendas hacía que los alquileres subiesen en otros lugares. El resultado es que el control de alquileres restringe la cantidad de nuevas viviendas disponibles en el mercado. Aunque algunos inquilinos pueden beneficiarse enormemente de los alquileres controlados, la mayoría nunca tienen acceso a estos precios bajos. Aquellos que sí lo consiguen tienen un gran incentivo para no mudarse nunca, ya que perderían su alquiler bajo. Es como cuando las tasas de interés de las hipotecas son muy bajas. Los propietarios que compraron sus casas con estas tasas bajas no quieren vender sus casas porque perderían esa ventaja. Las tasas de interés bajas significan pagos mensuales más bajos en la hipoteca. Si vendieran sus casas, tendrían que comprar una nueva propiedad con una tasa de interés probablemente más alta, lo que aumentaría sus pagos mensuales. Por lo tanto, prefieren quedarse en sus casas actuales para mantener los pagos bajos. De manera similar, los inquilinos que tienen alquileres controlados no quieren mudarse porque perderían su alquiler bajo. Este comportamiento reduce la cantidad de viviendas disponibles en el mercado porque tanto los propietarios como los inquilinos permanecen en sus propiedades actuales en lugar de vender o mudarse. Menos movimiento en el mercado significa menos viviendas disponibles para nuevos compradores o inquilinos, lo que puede llevar a una menor oferta y por lo tanto a precios más altos para las viviendas que están disponibles.
Además, en términos de ingresos para la ciudad, los controles de alquiler reducen los impuestos sobre la renta, ya que los propietarios ganan menos dinero y por lo tanto pagan menos impuestos. Las propiedades con alquileres más bajos también tienen un valor menor, lo que resulta en impuestos a la propiedad más bajos. Todo esto reduce los ingresos que fluyen de vuelta a la comunidad. Aunque algunos propietarios corporativos, que son grandes empresas o entidades que poseen múltiples propiedades de alquiler, pueden parecer que solo buscan sacar el mayor beneficio posible, en realidad menos del 50% de los propietarios en Estados Unidos aumentaron el alquiler en más de un 3%. La otra mitad aumentó el alquiler en menos del 3% o incluso no lo aumentó. La mayoría de los titulares alarmantes sobre grandes aumentos de alquiler provienen de casos en los que un inquilino se muda, el propietario renueva la propiedad y luego la alquila a un precio más alto a un nuevo inquilino. Esto es especialmente común a medida que se desarrollan más unidades de lujo. Los inquilinos han impulsado la mayor parte del crecimiento de los alquileres desde 2010. Esto significa que cuando las personas con ingresos altos deciden mudarse a lugares más pequeños o a áreas más baratas para ahorrar dinero, terminan pagando más en alquiler en sus nuevos lugares, lo que sube el costo promedio de los alquileres. Esto se refleja en muchos artículos que sugieren que, en general, si eres un inquilino que permanece en el mismo lugar, es poco probable que tu alquiler aumente más del 3%. Y si tu alquiler aumenta más del 3%, tener más opciones de vivienda disponibles te daría más poder de negociación para conseguir un mejor precio en tu alquiler. La única solución para reducir los alquileres es simplemente agregar más viviendas al mercado. La forma de lograr esto es dando incentivos fiscales a los constructores para que hagan más casas o cambiando las leyes para que sea más fácil construir nuevas viviendas. Es un principio básico de oferta y demanda. Si hay más casas disponibles, los precios bajarán. Los políticos suelen complicar las cosas, pero en realidad es así de simple. Si el Congreso facilita financieramente la construcción de viviendas más asequibles, los constructores lo harán. Es difícil que el Congreso apruebe medidas que realmente aumenten la oferta de viviendas porque los políticos están más enfocados en ganar votos y en desacreditar al partido contrario que en encontrar soluciones efectivas. En cuanto a lo que dijo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hace unos días sobre el estado de la economía, fue más positivo que en reuniones anteriores. Aunque no dijo directamente que bajarán las tasas de interés en la próxima reunión, sí insinuó que podría considerar reducir las tasas si los datos económicos siguen siendo buenos y determinan que es la opción correcta. El mercado laboral está comenzando a enfriarse con menos puestos vacantes que antes. Esto podría ser una buena señal de que la inflación está disminuyendo. Esto significa que la Reserva Federal está haciendo un buen trabajo manteniéndola bajo control. Aunque no va a prometer abiertamente recortar las tasas en el futuro, parecen bastante optimistas, asumiendo que todos los datos económicos se mantengan en la dirección correcta. A partir de ahora, la próxima fecha importante es el 18 de septiembre, cuando podrían decidir recortar las tasas de interés. Sin embargo, no lo sabrán con certeza hasta unos días antes, porque aunque quieren que la inflación baje más y asegurarse de que el mercado laboral siga fuerte, según el gobernador del Banco Central de la India, siempre existe la tentación de comenzar a recortar las tasas para lograr un aterrizaje suave de la economía, ya que han mantenido las tasas durante un tiempo. Incluso después de un recorte de tasas, la Reserva Federal podría seguir manteniendo las tasas de interés altas. En otras palabras, incluso si recortan las tasas en septiembre, seguirán siendo relativamente altas en comparación con niveles anteriores. Por lo tanto, no esperes que las cosas se vuelvan mágicamente más baratas de la noche a la mañana o ver cambios importantes en el mercado. También tendremos que prestar atención a las proyecciones que la Reserva Federal dará en septiembre, que nos mostrarán sus expectativas sobre la economía y las tasas de interés, y nos darán una idea más clara de lo que se espera que suceda. En general, esta reunión fue más de lo mismo, con Jerome Powell asegurando que dependerán de los datos, tomarán las cosas con calma y tomarán decisiones reunión por reunión. Sin embargo, parece que todos los indicadores apuntan a un recorte de tasas de 25 puntos básicos en septiembre, lo que sería el primer recorte en más de 4 años. Aún así, incluso si vemos un recorte de tasas, lo harán con mucha cautela.
solo recortarán cuando estén 100% seguros de que es el momento adecuado, lo que probablemente signifique que veremos tasas de interés más altas por más tiempo de lo que la gente espera. No será una carrera rápida hacia tasas bajas. Probablemente tomará entre año y medio y 2 años más para que se normalicen. O al menos para que la tasa de la Reserva Federal esté alrededor del 3,1%, lo cual proyectan que sucederá alrededor de 2026. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.